La mayoría de los estudios económicos del Brexit muestran que tendrá un impacto negativo. Este impacto es asimétrico en el sentido de que Reino Unido se vería mucho más afectado que el resto de países de la Unión Europea. Por supuesto, entre esos países de la Unión Europea hay una variación. Muchos estudios dicen que Irlanda perdería más porque tiene muchos mayores vínculos con Reino Unido, pero en general la idea es el que más pierde es Reino Unido. ¿Por qué? En esto hay que entender lo que significa el mercado único europeo. Y significa que entre los países europeos las transacciones de bienes, servicios, inversiones y personas tienen las menores trabas que podemos encontrar en cualquier zona del mundo entre distintos países. Es decir, esas menores trabas significa menores costes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Reino Unido va a perder acceso a un macromercado como es el de la Unión Europea. Y si lo miramos desde el lado de los países europeos, ellos pierden acceso a una economía que es solo parte de la Unión Europea. Y les queda todavía esas libertades, esas transacciones más bajas con el resto de países que permanecerán en el mercado único. Algunos autores, algunas personas sostienen que Reino Unido podrá compensar los efectos negativos del Brexit haciendo tratados con otros países fuera de Europa. La mayoría de los estudios que han explorado esos escenarios llegan a la conclusión de que eso es muy complicado y creo que se entiende por la intuición que dimos antes de la importancia del mercado único europeo, ¿no? El Reino Unido comercia el 50% con la Unión Europea. Para conseguir compensar las trabas que voy a meter a ese comercio con otros países tendría que firmar tratados con el otro 50%. Esto es prácticamente imposible, porque además hemos dicho que no es cualquier tratado, sino un tratado a la profundidad del mercado único europeo. Por otra parte, el propio Brexit está sometido, lo demuestran los estudios, a un importante rango de variación dentro de esos resultados que hemos dicho que eran negativos y asimétricos. Ese rango de variación depende del tipo de tratado que hubiera, o ahora mismo está a la sombra de un no deal, un no tratado, que es lo que tradicionalmente se ha dicho que es el hard Brexit, ¿no? En el extremo opuesto, lo más cercano, el tratado que se parece más al mercado único es la relación que tiene Noruega. Y eso básicamente es parecido al mercado único europeo, pero quedan algunas barreras no arancelarias y algunos aranceles todavía hay en agricultura, por ejemplo. Los estudios para el hard Brexit se mueven en un importante rango de variación que va, en nuestra revisión de la literatura, desde una caída del PIB del menos 1,5% hasta un 7,5% anual. En esto hay que hacer dos matizaciones. Una es que esa caída hay que interpretarla en el sentido de que nosotros aislamos el impacto del Brexit. Pero cuando ocurra el Brexit, si ocurre, que es muy probable, pues a la vez habrá otras fuerzas económicas como las políticas monetarias, fiscales u otros shocks externos. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos decir que la caída de menos 1,5% será una recesión con seguridad. No lo sabemos, dependerá un poco del contexto en el que todo se mueva, ¿no? Los resultados para el soft son aproximadamente la mitad de ese rango. La mayoría de los estudios encuentran que un soft es la mitad de impacto negativo. Si consideramos los resultados de un estudio que hemos hecho mis coautores y yo, es un estudio que estima un rango intermedio entre la variación que hay. Ahí, para Reino Unido, la caída en un hard Brexit sería del menos 2,6%, por contraste para Europa sería menos 0,36% de caída anual del PIB. Gran asimetría y, en cualquier caso, negativo. Para el soft Brexit, la caída para Reino Unido sería de menos 1,6% y para Europa, el resto de países europeos, con esa variación que hay detrás, ¿no?, de un menos 0,16% para el total del bloque. Lo que estamos viendo, por tanto, es que la literatura económica nos lleva a concluir que el Brexit no es una buena idea. Supone elevar barreras, poner trabas. Estos son costes para las personas, coste para las empresas, y de ahí viene ese impacto negativo desde el punto de vista económico.